¿Cómo están? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Hoy vamos a hablar sobre la situación de la pobreza en nuestro país a raíz de las declaraciones en España del multimillonario norteamericano y fundador de Microsoft, Bill Gates, quien dijo que el Perú no requiere de apoyo internacional. Obviamente esto ha generado una serie de comentarios y opiniones de diversos sectores, tanto político, económico y de la sociedad civil. Para ello hemos invitado a dos economistas. Se trata de Álvaro Monge, él es economista de Macroconsult, y también al doctor Juan Mendoza, profesor en Economía de la Universidad del Pacífico. A ambos le damos la más cordial bienvenida. Gracias. Antes de entrar a fondo en el tema, vamos a ver una breve encuesta realizada con el público para ver qué opina sobre el particular. Adelante. No, me parece que está equivocado, ¿no? El Perú todavía necesita, porque económicamente estamos dependiendo de alguna u otra forma de otros países, ¿no? En esta ocasión, bueno, por la economía con Estados Unidos, ¿no? Pero me parece que está desacertado, ¿no? Todos los países necesitan apoyo para la pobreza. Latinoamericano principalmente, pero porque somos latinas, pero no, todos sí, obviamente. Sí necesita el apoyo internacional contra la lucha a la pobreza. Lo que pasa es que Perú yo entiendo que ya no es un país pobre, en los términos que pueden ser otros comparativos. Pero claro que la necesita. El apoyo internacional y la ayuda internacional, y la española más. Si bien es cierto, el Perú está en crecimiento económico, pero yo creo que la pobreza no se ha erradicado. Hay varias partes, como en Huancavelica mismo, como estamos apreciando, que vienen a hacer sus fiestas, hay índices de pobreza, en Apurímac igual. Entonces yo creo que debe ser no solamente un trabajo conjunto internamente, sino exterior, si es la posibilidad. Entonces yo creo que está equivocado el señor Bill Gates. No, yo creo que el señor está equivocado. Yo creo que debe darse una vueltecita por el Perú para que vea que aún tenemos casi un 65% de pobreza y el resto un altísimo porcentaje de extrema pobreza. Yo creo que el Perú está teniendo un crecimiento económico muy grande y se puede sentir. Nosotros como jóvenes ahora podemos sentir un mayor ingreso de repente dentro de nuestras familias, pero todo a través de nuestro trabajo. Pero creo que esto no merece que las fuerzas se unan para poder seguir recibiendo ese apoyo y esa ayuda dentro de nuestro Perú. Yo creo que sí, porque todavía el Perú necesita arrollar más, un poco más. O sea, ¿piensas que debe seguir viniendo el apoyo internacional? Sí. Esa persona está muy equivocada porque hay muchísimos pueblos en que le falta cantidad de colegios, desarrollo en su comuna, la organización de sus autoridades, y entonces en realidad seguimos siendo un país tercermundista. Apoyo no, financiamiento sí. Lo que tenemos que es orientar a nuestros políticos para que ellos sepan distribuir la riqueza. Tenemos todo. Lo que nos falta es garantía seguramente a los excluidos, a los pueblos nativos. Ellos son los que requieren de ordenanzas o normas que les permitan ser asociativos, participativos y no dejarlos al margen. No, en lo absoluto. Me parece que Bill Gates no está familiarizado con la realidad de aquí del Perú, porque a pesar de la cifra macroeconómica que posiblemente él maneja, la realidad aquí es muy distante de lo que él piensa. Creo que el Perú de todas maneras necesita una ayuda, de la que venga siempre tiene que ser bienvenida. Regresamos precisamente luego de ver esta encuesta y la opinión de la mayoría de las personas en que coinciden precisamente que nuestro país debe continuar recibiendo ayuda internacional. Queremos escuchar cuál es la opinión de ambos. Empezamos entonces con Álvaro Monge de Macroconsult. Sí, mira, bueno, primero hay que entender un poco las cosas, qué es lo que ha querido decir o qué es lo que ha dicho Bill Gates, ¿no? Bill Gates se ha referido a una cifra que maneja el Banco Mundial, que es el nivel de PBI del Perú medido con una metodología que se llama la paridad de poder de compra, que trata de igualar el nivel de precios o trata de estandarizar por el nivel de precios alrededor del mundo. Entonces, básicamente, utilizando esa cifra, lo que he encontrado es que el PIB per cápita del Perú es cercano a los $10.000 y por lo tanto nos ubica como un país de ingreso medio. ¿Pero es real? Porque hay opiniones que dicen que es entre 4.500 y otros 10.000.
Lo que pasa es que son dos medidas. La primera medida es una medida en dólares corrientes, que es simplemente transformar los soles a dólares utilizando el tipo de cambio. Y eso, haciendo ese cálculo, te sale alrededor de $5.000. Ahora, si tú haces ese cálculo, el problema es que te dificulta hacer la comparación internacional. Es decir, tú no puedes comparar un dólar en Etiopía con un dólar en Perú, porque el sistema de precios es diferente en cada uno de los países. Entonces necesitas una metodología que te ayude a homogeneizarla. Y esa metodología es la paridad de poder de compra. Haciendo esa homogeneización de tal manera que puedas hacer la comparabilidad, el PBI ajustado del Perú es de $10.000 y por lo tanto tú puedes clasificar ciertos países como ingresos medios y ciertos países como ingresos bajos. Hecha esa clasificación, el Perú aparece como un país de ingresos medios, ¿no? Es un poco el resumen metodológico de lo que hace el Banco Mundial en su clasificación de países, ¿no? ¿Qué opina entonces el doctor Juan Mendoza sobre el particular? Porque hay algunos expertos que dicen que el Perú ya recibe menos ayudas internacionales. Sí, bueno, lo que ha dicho Bill Gates es un poco verbalizar lo que está pasando ya. Por varias razones el Perú recibe menos ayuda que antes. La primera es que hay menos fondos para la ayuda y la cooperación internacional. A raíz de la crisis producto de la crisis. La segunda razón es que efectivamente los últimos años de crecimiento económico han hecho que el ingreso relativo del Perú, ya sea medido como paridad de poder de compra o como dólares corrientes, sea más alto. Y entonces, digamos, mirado a través de los ojos de quienes deciden a quién dar ayuda, somos menos pobres que antes. No quiere decir que no haya pobreza en el Perú y que evidentemente hay regiones y hay lugares en el Perú que son muy pobres, quizás tan pobres como los sitios más pobres del mundo, pero en promedio, en conjunto, somos menos pobres. Y eso entonces lo que dice Bill Gates es básicamente lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Ahora, incluso si se hiciera la comparación, no por dólares de PPP, por dólares corrientes sería peor, porque si comparamos, por ejemplo, el ingreso del Perú con el ingreso de los países más pobres en África, y lo comparamos con paridad de poder de compra, en promedio el Perú tiene como 5 veces más ingreso. Pero si lo comparáramos con dólares corrientes es mucho más. ¿Y a nivel de la región, en Latinoamérica? A nivel de la región, el ingreso per cápita peruano está un poquito por debajo del promedio de toda América Latina. Entonces no somos especialmente pobres, ¿no? No es razón tampoco para sentirse satisfechos, hay muchísimas cosas por hacer. Pero hay que entender que mirando todo el mundo, Bill Gates es un filántropo, al final de cuentas. Él habla también porque con su dinero decide ayudar a diversos programas y países en el mundo. Entonces, si uno hiciera un ranking de la pobreza en todo el mundo, ¿no? Somos peruanos y queremos siempre que nos den más cosas, por supuesto, pero si hiciéramos un ranking de la pobreza en todo el mundo, hay personas en otros lugares que son más pobres, ¿no? Bueno, entonces, claro, si nos vamos a Somalia, lógico. Sí, también. y entonces, hace un rato estuvimos haciendo la comparación con Juan, qué es lo que pasa a nivel del Perú, ¿no? Y hacíamos el ejemplo de, imagínate que tenemos todos los departamentos del Perú y tenemos el caso de Trujillo y tenemos el caso de Huancavelica. A nivel mundial, Perú sería Trujillo y Somalia sería Huancavelica. Claro. Si el Estado estuviera a punto de decidir a quién le da más recursos, probablemente habría un consenso entre nosotros de darle más recursos a Huancavelica en vez de darle a Trujillo. Lo mismo pasa desde una perspectiva global con el sistema de ayuda internacional. Ahora, además de eso, lo que ocurre es que el crecimiento económico en el Perú lo que ha generado finalmente son recursos fiscales, recursos propios, que son más altos. Entonces, no negando el hecho de que existe de manera importante todavía brechas sociales que se deben resolver, el Perú tiene los recursos ahora no suficientes, pero por lo menos bastante más grandes que hace algunos años, de tal manera que la composición recursos propios... Que antes no los teníamos. Que antes no los teníamos y la composición de ayuda internacional era bastante más alta que recursos propios. Ahora los recursos propios podrían ser más altos de la ayuda internacional para resolver esas brechas, que son bastante más localizadas, que son bastante más focalizadas y que son bastante más difíciles de resolver, y que quizás una estrategia de ayuda internacional que quizás no tiene los criterios de focalización bastante más precisos, no sea quizás la estrategia para poder resolverlo, sino más bien un Estado
que maneje sus recursos públicos de manera más eficiente, de manera más focalizada, de tal manera de que logre resolver aquellas brechas profundas que ocurren en el área rural, Claro, el tema de la distribución de la pobreza. Pero las declaraciones de Bill Gates, en todo caso, ¿de qué manera nos afectan para recibir ayuda internacional? Porque justo lo dijo en España, que se supone que es uno de los países que más cooperación tiene con el Perú. Bueno, las declaraciones, en sí las declaraciones, la data de PBI per cápita del Perú es del Banco Mundial y está para todas las agencias internacionales, esa data ya la recibieron. O sea, ya saben, ya conocen el dato, ya conocen la situación del Perú respecto al ranking internacional. Esa información ya se conoce. Pero no nos favorece. En cierta medida... En términos de ayuda. Claro, en términos de ayuda internacional ciertamente hay un discurso a lo largo de todas las instituciones de ayuda internacional en el cual el Perú está perdiendo la prioridad para recibir esos recursos, ¿no? O sea, eso sí, eso viene ocurriendo. Ha ahondado un poco más ese tema, efectivamente, ¿no? Yo también creo que las declaraciones de Bill Gates, más allá de que vayan a tener influencia sobre los fondos de ayuda hacia el Perú, creo que tienen un aspecto de llamar la atención hacia el debate sobre la necesidad de la ayuda externa y la efectividad de la ayuda externa para el desarrollo, ¿no? Porque nosotros hemos tenido ya una larga experiencia de ayuda hace décadas y es difícil, esto no quiere decir que la ayuda sea mala, esa es una conclusión, sería una conclusión atrevida, pero es difícil afirmar lo contrario, es difícil dar un ejemplo concreto de ayuda que hayamos recibido que efectivamente haya resuelto un problema concreto. Pero aliviado de alguna manera, solo, digamos, claro, ha paliado determinadas situaciones. Sí, también está la discusión de cómo pasa porque la ayuda no la reciben las personas que la necesitan directamente en la mayor parte de los casos, ¿no? Hay toda una discusión sobre qué cosa es mejor, ¿no? Si es asistencialismo y recibir ayuda del exterior o tener instituciones y mercados fuertes, ¿no? Digamos, los países que hoy son desarrollados no fueron ayudados por nadie, ¿no? O sea, nadie ayudó a Inglaterra a desarrollarse. No quiere decir que Inglaterra o Estados Unidos... ha tenido un montón de colonias en todo el mundo. Sí, ha tenido un montón de colonias, ha aprovechado de ahí a sacar recursos también. Sí, pero es posible, ¿no? Pero hay muchos ejemplos de países que no han recibido ayuda externa y que se han desarrollado. Lo que sabemos en la evidencia internacional es que los mercados eficientes y las instituciones eficientes, entre las cuales están las instituciones del Estado, por supuesto, sí tienen correlación y probablemente causan el desarrollo económico, ¿no? Y es muy difícil apuntar a un evento específico en que la ayuda haya causado desarrollo. Claro. Ha habido ejemplos de ayuda, por ejemplo, que han mejorado. Si me permite, vamos a hacer una breve pausa y regresamos justamente para hablar el tipo de ayuda que recibe nuestro país y los efectos, el tema que acaba de tocar el doctor. Regresamos entonces con más aquí en Voz Ciudadana. Abrimos nuestra puerta para escuchar tu voz, peruano, para hacer de nuestra patria una gran nación de hermano. Porque el Congreso somos todos, porque queremos inclusión, combatimos la pobreza con firmeza y decisión. Hoy abrimos nuestras puertas, Perú, hoy abrimos nuestras puertas, Perú. Tu voz se siente, tu voz se escucha, estamos juntos en la lucha. Hoy abrimos nuestras puertas, Perú. Hoy abrimos nuestras puertas, Perú. Desde costa, sierra y selva, y desde todos los rincones, en cada pueblo como hermanos, trabajemos de la mano, uniendo alma y corazones. Hoy abrimos nuestras puertas, Perú. Hoy abrimos nuestras puertas, Perú. El Congreso abre sus puertas al Perú. Regresamos con Voz Ciudadana. Estamos tratando el tema de la situación de pobreza en nuestro país y la necesidad o no de recibir ayuda internacional.
Como comentamos en el primer bloque, estamos dialogando con dos economistas, Álvaro Monge de Macrocónsul y Juan Mendoza de la Universidad El Pacífico, ambos economistas, lógicamente. Justo corté al doctor Mendoza antes de la pausa y estábamos hablando acerca del tipo de ayuda que recibe nuestro país. Tengo entendido que su enfoque iba más por el tema de capacitación, que es lo que requiere ahora el Perú, más que de repente una ayuda económica o en alimentos. Sí, es un tema interesante, ¿no? Porque digamos, la experiencia que hemos tenido de ayuda de las últimas décadas, a pesar de que es preliminar y la evaluación todavía es preliminar, apunta a que no ha sido muy efectiva para resolver el problema del atraso del desarrollo. ¿Y esto por qué? ¿Porque no ha llegado al sector que debería llegar? Porque si no se atacan las causas de la pobreza, no se resuelve el problema, ¿no? Y las causas de la pobreza precisamente sería son... un asistencialismo nada más. Sí, no pasamos de eso, ¿no? Entonces, cambiar la estructura de la economía, hacerla, por ejemplo, más eficiente, no es algo que haya sido el enfoque tradicional de ayuda, ¿no? Pero puede serlo. Y podemos, por ejemplo, ir más hacia programas en que podamos aprender de lo que ha funcionado en otros lugares. Hay ejemplos de capacitación, digamos, asesoramiento. Asesoramiento también, conocimiento de mercados, porque los humanos no sabemos bien lo que funciona muchas veces hasta que lo probamos. Y hay muchos países que tienen muchas experiencias positivas y negativas y de eso sí se puede aprender, ¿no? Y eso no necesariamente involucra grandes recursos, ¿no? Puede uno tener programas de capacitación con mucho menos recursos y además tenemos que aceptar la realidad que evidentemente como consecuencia del desarrollo vamos a ser menos atractivos para recibir ayuda. Entonces, si queremos seguir recibiendo mucha ayuda pero en todo caso enfocarla alimentos, hacia lo que usted decía, capacitación, hacia lo que necesitamos, asesoramiento. ¿no? Y también hacia tratar de evaluar, que sería otro aporte de Bill Gates al debate, cuál ha sido qué tan eficiente hemos sido nosotros mismos para resolver el problema de la pobreza, ¿no? Bueno, tenemos 12 años de crecimiento consecutivo. Sí, eso ha reducido la pobreza, ¿no? Pero tenemos muchos programas públicos de alivio de la pobreza y a pesar que ha habido cierto esfuerzo, todavía no hay conclusiones muy claras sobre qué tan efectivos han sido todos esos programas. Pero ahí también juega un papel, digamos, el tema de la corrupción, ¿no? Claro, entonces... Que de repente no ha llegado a los sectores que debería. Sí, es importante por eso lo de Bill Gates, ¿no? Si mejoramos nosotros mismos lo que tenemos, de repente la ayuda externa siempre es necesaria y siempre es bienvenida, pero puede ser mucho más efectiva también, ¿no? Hay un programa como el programa del vaso de leche en el que la focalización es mala. No quiere decir que no exista y que no haya necesidad de que la gente esté bien nutrida, pero tenemos que buscar un diseño diferente de nuestros propios programas, ¿no es cierto?, para que así podamos pedir también ayuda al exterior y decir, mira, yo tengo algo que funciona, si tú me ayudas va a ser más efectivo todavía, ¿no? Claro. Es difícil pedir cuando vemos que lo que hacemos nosotros mismos no lo hacemos bien, ¿no? Por ejemplo, que si claro, tenemos... es como ordenar la casa, digamos. Ordenar la casa, bien. Entonces uno puede decir, mira, yo estoy haciendo todo lo que puedo. Ahora, todos somos humanos, todos vivimos en este planeta. O me falta tal cosa, tal capacitación. Sí, y si tú me ayudas, va a ser mejor para todos, porque me voy a desarrollar, el mercado va a ser más grande, lo que etcétera. decía, ¿no? Un intercambio también de experiencias, como Claro. sucede en diversos sectores, el sector salud, que a veces vienen médicos extranjeros a operar acá y bueno, y es un beneficio para los profesionales también de nuestro país. Justamente, Álvaro Monge, tú que eres de Macrocónsul, de especialista en temas también de microeconomía, ¿por qué si tenemos más de una década de crecimiento no se refleja eso en determinadas zonas de nuestro país que hay gente que vive en extrema pobreza, en una miseria total? Sobre todo que no tiene los servicios básicos ni infraestructura vial ni nada. Ese es justamente el tema, ¿no? El crecimiento económico favorece a aquellas poblaciones que están más conectadas con los mercados. Y la manera en la cual uno se conecta con los mercados es a través de infraestructura básica.
comunicaciones, por un lado, carreteras, servicios sociales, ¿no? Entonces, para que ese crecimiento económico logre generar oportunidades laborales, logre generar oportunidades de ingreso y logre generar oportunidades productivas y que éstas sean adecuadamente aprovechadas, estas poblaciones tienen que estar conectadas al mercado. En la medida que no están conectadas al mercado, quedan rezagadas del proceso de crecimiento económico. Pero eso influye también por el tema de la geografía, ¿no? Porque generalmente los que vemos que son de extrema pobreza están en zonas altoandinas o de muy difícil acceso, zonas de la selva, que no hay ni siquiera, tiene que llegar en canoa o de repente caminando, subiendo una montaña, un cerro. Y ese es el reto que tenemos que hacer. ¿Sería bueno de repente reubicarlas o...? No es necesario si es que yo creo que la tecnología ha avanzado lo suficiente como para poder generar unas redes de comunicación lo suficientemente eficientes. Pueden ser multimodales, puedes tener carreteras con ríos, puedes tener carreteras, ríos y aire. La cosa es que funcionen y funcionen adecuadamente para poder acercar esa población al mercado. La reubicación puede ser la solución en ciertas zonas, en ciertos casos, pero creo que la posibilidad de la tecnología que ahora tenemos nos permite pensar en soluciones que sean bastante más eficaces y eficientes. Y eso es un poco, digamos, el reto hacia adelante que tenemos como país, ¿no? El reto es cómo hacer que este crecimiento económico llegue a más personas y un poco el tema de la inclusión social tiene que ver con eso. Hay que incluir en el proceso de crecimiento. Esta pregunta va para los dos. ¿Cómo ven ustedes la aprobación del presupuesto para este año que, bueno, según una opinión de la mayoría, es que desde mayor inclusión social, ¿no? Que justamente va a haber una mejor redistribución de los recursos? Lo que pasa con el tema del presupuesto es que en términos promedios es difícil estar en contra del presupuesto y de las nuevas asignaciones que se han hecho. El tema es que ese presupuesto tiene que ser ejecutado y gestionado. Y a mí lo que fundamentalmente me preocupa es el tema de la gestión pública al interior de cada una de las instituciones y no solamente a nivel central, sino a nivel descentralizado, ¿no? Hay que dar un paso en el tema de la reforma del Estado para que ese presupuesto, esos programas sociales, esos programas públicos y en general la política pública del Perú esté mejor gestionada, de tal manera que sea más eficiente y eficaz. Esa es la parte que me preocupa, más allá del documento de presupuesto de ley que puede estar adecuadamente orientado y ordenado, es un tema más de personas y más de ejecución propia de los recursos. Y ahí creo que todavía las brechas de calidad en la prestación de servicio todavía son muy profundas. Claro, y es bueno que sobre todo los funcionarios que van a tomar esas decisiones o alcaldes, bueno, obviamente puedan estar en el lugar y ver las necesidades, ¿no? Para priorizar en todo caso las inversiones que se tienen que hacer. Doctor Mendoza, ¿qué opina usted? Estoy de acuerdo con lo que dice Álvaro sobre fortalecer las instituciones locales y reformar el Estado, ¿no? En particular porque nosotros hemos tenido un proceso de descentralización bastante acelerado, bastante rápido, ¿no? Un proceso en el que las decisiones políticas, digamos, han estado muy adelantadas al desarrollo de la gestión local, ¿no? Entonces tenemos muchísimas autoridades locales que tienen recursos, pero que no tienen la capacidad para poder generar proyectos y gastarlos de manera eficiente, ¿no? No aprueban sus expedientes técnicos. No aprueban los expedientes. No es que haya escasez de proyectos, es que hay escasez para gerenciar los proyectos y para gestionarlos. ¿Es una traba el SNIP? El SNIP lo que pasa es que es un sistema que el concepto está bien, que tengamos un sistema de evaluación, de asignación de los fondos públicos para que no sea arbitrario, ¿no? Pero justamente el proceso de descentralización ha hecho que haya muchas unidades, muchas OPIs, ¿no es cierto?, en las regiones o en los municipios, que no tienen la capacidad técnica para operar dentro de este sistema. Entonces, sin dar marcha atrás en la descentralización, yo creo que la democracia real también es muy importante que a nivel local tengamos representatividad política y comunicación estrecha con la población. Pero si no tenemos instituciones fuertes localmente todavía, sí es bueno, por ejemplo, que el Ministerio de Economía, ¿no?, o el Ministerio de Desarrollo o las instituciones nacionales tengan representación o tengan formas de capacitar y
comunicarse con los actores locales que deciden a nivel local, para que justamente el gasto sea eficiente. Tenemos un Estado que gasta como 100.000 millones de soles al año. No es poco, ¿no? Es mucho más de lo que teníamos, varias veces lo que teníamos hace una década. Deberíamos tener muchos mejores resultados, ¿no? Entonces, que tengamos un presupuesto más enfocado a resolver los problemas de malnutrición, de atraso en la educación y en la calidad, está muy bien, ¿no? Pero el siguiente paso es mejorar la gestión y evaluar la descentralización, el proceso de descentralización, ¿no? Si hacemos eso, creo que Pero tenemos... esto también es un tema ético, ¿no? Porque si todo va, digamos, la sartén por el mango la tienen los funcionarios, las autoridades, entonces tiene que haber de todas maneras un ente rector que pueda controlar eso. Lo que pasa entes rectores en el sentido de poder mejorar la gestión a nivel central de los programas sociales, para enfocarnos en ese tema. Bueno, yo lo veo así, si me permite. Es Sí, como cómo no. que tienes un hijo y todavía no sabe ganar la plata y ya le estás dando tú una súper propina y de golpe, uy, ¿ahora qué hago? ¿Qué compro? ¿Qué? Algo así, ¿no? En los municipios, Claro. digamos, más pobres. Entonces, como que volvemos Claro, al tema de la capacitación. Lo que pasa es que esto es una vieja polémica que existe respecto a la descentralización y la regionalización. La regionalización típicamente lo que te indica es que uno genera un proceso de fortalecimiento de los espacios subnacionales en términos institucionales, por ejemplo, o en términos de gestión pública, y luego de que ese proceso de regionalización está consolidado, uno recién en ese momento descentraliza el país para poder brindarle a estos gobiernos fortalecidos las responsabilidades de llevar adelante su desarrollo, su presupuesto, sus proyectos, ¿no? Aquí hemos partido al revés. Aquí hemos descentralizado las responsabilidades y una vez que estas responsabilidades han sido descentralizadas, incluso las políticas, ahora se quiere pasar a un proceso de regionalización y de fortalecimiento. Entonces, hemos puesto la carreta delante de los caballos un poco en el proceso y estamos enfrentándonos a esa decisión equivocada, ¿no? Hay que corregir entonces varias cosas. ¿Qué se puede hacer en todo caso desde el Congreso de la República? Bueno, hay digamos, la ley de regionalización está para reformarla. Lo que te diría la lógica sería desmontar el proceso de regionalización tal cual se ha venido llevando a cabo. Probablemente sí, eso sea... Eso generó un problema en el quinquenio anterior con el presidente regional de Perú, Claro. que quería independizarse, ¿no? Y Ya nos manejar dimos cuenta de que incluso a través de la elección que hubo, este referéndum, políticamente va a ser muy poco factible llevarlo hacia adelante. Pero lo que hay que hacer es reforzar un proceso de regionalización que permita un fortalecimiento, reorientarlo para fortalecer los espacios subnacionales, ¿no? Y ese es básicamente generando aquellos elementos que hagan que naturalmente dos regiones estén dispuestas a coordinar y articularse para el desarrollo de proyectos comunes. No va a ser la solución ideal, pero por lo menos nos va a permitir encaminarnos hacia espacios que sean bastante más fuertes. Doctor Mendoza, ¿y el tema de las macrorregiones nos ayudaría en ese sentido? Bueno, nos ayudaría siempre y cuando las macrorregiones estén de acuerdo con lo que naturalmente las necesidades naturales, digamos. Y al decir necesidades naturales me refiero a la integración natural que ocurre como consecuencia de la geografía y de la complementación entre los mercados, ¿no? Digamos, uno no puede forzar las cosas, ¿no? Lo que hemos observado en las últimas décadas es que a veces las regiones se han diseñado más bien con criterio político, ¿no? Y hay integraciones naturales que están determinadas por la diferencia en los productos de cada región, ¿no es cierto? Las regiones que producen cosas más diferentes tienen una natural tendencia a comerciar entre ellas, y en la medida que diseñemos regiones de esta forma, nos va a ayudar. Es decir, hay otro tema que tiene que ver con esto, que es el asunto que nos va a tocar ya de la globalización, ¿no? Antes los estados centrales eran muy poderosos, ¿no? Y a través del estado central se hacía todo el diseño y se tomaban todas las decisiones, ¿no? El avance de la tecnología, de las comunicaciones, ha hecho y ha posibilitado que los
que las autoridades locales puedan tener mejores decisiones y no tener un Estado tan fuerte a nivel central. El problema con un Estado grande y centralizado nacional es que primero puede estar divorciado de los intereses locales, ¿no? Especialmente en un país tan diverso como el nuestro, y además que puede tener pocas restricciones al abuso de ese poder, ¿no? Bien, les agradecemos a ambos su participación aquí en Voz Ciudadana. El tiempo ha volado, pero de todas maneras estaremos atentos a ver también cómo se ejecuta el presupuesto que ya ha sido aprobado por el Congreso de la República. Nuevamente les reiteramos nuestro agradecimiento por estar aquí en Voz Ciudadana y esperamos contar con ustedes en cualquier otra oportunidad. Muchas gracias. Llegamos al final de nuestro programa. Los esperamos en la siguiente edición. Hasta entonces.